Shalom, shalom, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase número 5, la porción o Parashat Hayé Sarah. Estamos dentro del ciclo 5786 del calendario hebreo, que en el calendario gregoriano es el 2025 y el 2026. Un año, un ciclo de estudios de la Torá, siempre enfocándonos en la parte de la mística hebrea, así que sean todos bienvenidos a esta clase número 5. La Parashá Hayé Sarah es bastante interesante, tenemos mucho para aprender en esta porción, así que bienvenido nuevamente a esta transmisión y espero que sea de mucha inspiración para tu vida. Así que adelante, comencemos ya esta clase con toda la fuerza, la energía, lo que hay para estudiar y todo lo que tiene para ofrecernos esta porción es muy interesante, muy rico y lo vamos a aprovechar todo. Así que bienvenidos y ahora sí, vamos directamente ya a la conexión que tenemos. Es importante que si estás estudiando la Torá, si es interesante que tengas presente de que cada porción tiene una fuerza, una energía y que cada una de ellas están conectadas. Por eso verán que cada vez que comenzamos el estudio de la Torá, una porción semanal, como se llama para allá, siempre tiene una conexión con la porción anterior, que es como que nos trae, es como que nos ayuda a conectarnos. Y es muy interesante esto, que lo tengamos presente, incluso a la hora de estudiarlo, porque en otras palabras, nos abre un camino para poder situarnos o imbuirnos un poquito más en lo que es la porción de la semana. Entonces, vamos, y fíjense que vamos a leer para esta ocasión. Si me acompañan, si tienen su Torá, su Biblia, fíjense que estamos estudiando conceptos de la mística hebrea a través de las porciones semanales que se estudian de la Torá. Para esta semana tenemos Génesis, capítulo 23, el versículo 1, al capítulo 25, versículo 18. Cada porción de la semana de la Torá tiene una sección de los profetas, que la vas a encontrar y seguramente la escuchás como Hafdará o en plural Hafdarot. Entonces la Hafdará es Primera de Reyes, capítulo 1, del versículo 1 al 31. Y también hay textos del Brit Hadashah, o como se conoce como Nuevo Testamento, que es Mateo capítulo 1, el versículo 1 al 17, y Juan capítulo 4, versículo 3 al 14. Vayera, la Parashá Vayera, que nos habla de ya un Abraham circuncidado, de un Abraham que tiene una revelación con estas tres figuras, que también se le puede llamar, que es un momento donde él hace una elevación en su vida y puede accesar a una parte más profunda de lo espiritual. Ahora bien, la porción Vaerá, el final, nos habla en el capítulo 22, por eso les dije vamos a conectarnos, conectémonos ya mismo con la porción anterior en el capítulo 22, que nos habla acerca de la situación, que no es nada menor y que de hecho a partir de lo que sucede en el capítulo 22 de Génesis, hay un nuevo momento para Isaac. Hay un nuevo momento para Abraham, también lo que se abre, porque él es probado, podríamos decir así, pero también eso va a desencadenar que en esa situación, como se dice en los Midrash, se habla de que en el momento, y si me acompañan a Génesis 22, que en el momento cuando va a ser sacrificado Isaac, es en el momento donde muere Sara, ¿no? Entonces vamos conectándonos ya con la porción de esta semana, porque vuelvo a decirles, no son hechos separados, que aunque nosotros los estudiamos de una semana a otra, la porción, y aunque aún no en tiempo cronológico, a veces no podemos decir que damos vuelta a la página es al otro día, pero sí que los eventos se van dando de esta manera, por eso la conexión. ¿Qué es lo que sucede? La parashá anterior no termina
con lo que se conoce como la quedá de Isaac. Lo habrán escuchado si estudiás ya hace un tiempo las porciones de la Torá semanales, o si no lo escuchaste nunca, no lo conocías, la quedá de Isaac se refiere al atadura o sacrificio de Isaac por parte de Abraham, que es el evento donde, como les decía recién, Abraham va a pasar a un momento diferente en su vida, y también Isaac, allí en el monte Moria, va a vivir una experiencia que va a cambiar también mucho en su situación. Veíamos, no sé si recuerdan, en la porción anterior, cuando hablábamos de Isaac y del anuncio a Sara que iba a tener el hijo de la promesa, que es Isaac, se habla de que Isaac es viene, como decir, tiene que ver con el mundo de lo femenino. Pero cuando ocurre la quedá de Isaac, este sacrificio, lo que sucede es que encontramos que hay como una transmutación, hay un cambio a esa parte del mundo masculino, donde ya Isaac no solamente está en función de la recepción de lo espiritual, sino que ahora también él tiene un compromiso. Después de este evento, él va a tener un compromiso de llevar, digamos, o de dar al mundo e incluirse en el Tikkun Olam, en la reparación del mundo, porque antes estaba como un solo receptor. Aún así, recordemos esto, que dentro del árbol de la vida, Isaac corresponde a la Sefirá de Geburah, que es la parte izquierda, ¿no? La parte de la fuerza, de la limitación. Y ahora vamos a ver un poquito esto. Si me acompañan, Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2, dice: aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: ahora toma a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moria y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bien, entonces, ya tenemos acá que en Génesis nos habla algo muy importante, el texto dice: heme aquí. Heme aquí, que lo hemos escuchado en otras oportunidades, y en la más conocida es en el texto de Isaías, cuando Isaías vive toda una situación en el capítulo 6, y después de toda esa situación él dice: heme aquí, envíame. Bueno, es la más conocida, pero siempre que veamos el heme aquí o aquí estoy, como dice en hebreo, tiene que ver con este término conocido como ineni. Ineni. Y fíjense que casualmente ineni tiene que ver con un nombre divino que es como algo así como acá estoy, ¿no? Como esa representación. Ahora fíjense que lo que va a suceder acá en este ineni, que tiene que ver con esta respuesta del alma, esta correspondencia desde lo que se le está diciendo, porque se le está hablando a Abraham, y Abraham no es que está dudando o se está quedando de brazos cruzados, sino que hay una respuesta, hay algo, una acción. Pero no solamente es la acción, sino tiene que ver también con la aceptación, con la alegría de aquello que se está pidiendo, ¿no? Desde el mundo superior y demás. Entonces, lo que sucede acá, dice, el aquí estoy, transmite una poderosa sensación de disponibilidad y de disposición completa. Y estas palabras, ineni, aquí mira, y ani, yo, ineni. Entonces, yo estoy dispuesto a hacer. Es lo que dice Abraham. ¿Qué es lo que está diciendo Abraham? ¡Ay Dios! Si ustedes tuvieran este mismo pedido de parte del cielo y decir: tenés que sacrificar a tu hijo único. Y vemos la respuesta del padre Abraham y él está diciendo: Ineni, aquí estoy, envíame a mí, yo lo voy a hacer. ¡Qué disposición! Bueno, fíjense que el texto en el versículo 2, que está muy interesante, pero avancemos un poquito. El texto, fíjense que otra vez
el texto está hablando de una salida, nos está hablando de una salida. ¿Qué salida? Porque fíjense que habla del monte Moriah, que es un lugar donde entra la energía por el monte y se extiende a toda la tierra, o sea, es un lugar sumamente energético, es el lugar donde desciende todo el cielo y se ramifica toda la tierra, ¿no? El monte Moriah. Ahora, él está diciendo que sí, está accesando ir a ese lugar, él está haciendo, en otras palabras, un leslejá también, vamos otra vez, a un viaje, por decir así, hacia un evento donde él está dispuesto, y la forma esta de decir el ineni es una idea como estar desnudo. Es como decir, no tengo nada para esconder, estoy en una total aceptación, que más allá de la situación que yo estoy viviendo, estoy dispuesto a hacerlo. El ineni, y vayamos viendo esto en nuestra vida personal. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir ineni a situaciones de la vida? Estamos viendo el reflejo del patriarca Abraham, de un ser humano en lo literal, pero veamos el concepto también. El concepto ineni está planteado en muchos lugares en la Biblia y también podemos decir que es un concepto muy, pero muy aplicable para nosotros hoy. Ahora avancemos. El texto que tenemos en Génesis capítulo 22, versículo 12, dice, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, le dijo, pues yo conozco que eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Prestemos atención y vamos, digamos, relacionándolo con el texto que leímos recién en el mismo capítulo, pero en el versículo 1 y 2. Dice que lo llamó desde el cielo, Abraham, él responde, Ineni, aquí estoy, dice, no te levantes contra el muchacho, no hagas nada, porque, y ahí fíjense que dice, no me has negado, vamos al 12, no me has negado no me rehusaste, pero hay otra versión que dice, no me has negado a tu hijo, a tu predilecto, ¿no? O podríamos decir a tu único, como dice la versión, como tenemos allí, que es la versión textual, por si la quieren buscar después. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Nos encontramos y nos damos cuenta que este texto de Génesis capítulo 22, a ver, sí, en el capítulo 22, el versículo 12, vamos a ver la conexión que hay, porque el texto sigue diciendo que Abraham alzó su vista. ¿Qué pasó cuando Abraham alzó su vista? Dice que sus ojos se posaron en un carnero. Y ahora sí, vamos a ver qué simboliza el carnero que va a aparecer. Yo voy rápido en esto porque es una conexión para darnos la apertura a la porción de esta semana. Recuerden que esto tiene que ver con la semana anterior, pero marca la conexión tremendamente con la porción de esta semana. Él dice que alza sus ojos y cuando alza sus ojos ve el carnero. ¿Por qué le dijo, no hagan nada al muchacho? Ya está, porque vi la intención, vi lo que había en tu corazón, ya desde el ineni, cuando él está dispuesto a hacerlo. Recuerden que acá Isaac dice que es donde vive este cambio y él va a pasar de solo ser recibir también a dar, aunque corresponde o represente la parte de la Sefira de Geburah. Pero en Abraham también, porque hay un cambio, hay una fuerza, una fortaleza en él para este nuevo tiempo. Aunque en este mismo evento lo que sucede, que dice que Sara estando en su tienda igual, ella había como recibido la noticia de lo que iba a pasar, y allí es donde, en el momento que Isaac está para ser sacrificado, Sara muere y dice que allí es como que hay un desprendimiento del alma y hay una conexión tremenda entre lo que sucede con Isaac y con Sara, porque recuerden que ellos eran muy, muy unidos, había algo muy fuerte allí. Y eso lo vamos a entender después, casi el desenlace de esta porción, cuando vemos la búsqueda de Rebeca y la conexión que se encuentra en Isaac con Rebeca, que tiene que ver con esta fuerte unión que hay de Isaac con su madre. Ahora veamos
¿Por qué el carnero? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver esto? Primero, veamos que es el carnero que tiene los cuernos, porque no es interesante hacer esa aclaración, es el mismo que encontramos en la constelación de Aries. Es decir, ¿qué conexión tiene acá? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, es muy importante porque primero él alza sus ojos, Abraham alza sus ojos y al alzar sus ojos es una idea de cómo él se vuelve consciente de lo que está pasando, él como que hay un momento donde está evaluando la situación, pero también está la respuesta. Entonces, ¿qué conexión tenemos aquí con la constelación de Aries y el carnero? Bueno, sabemos que en Aries en esta constelación está representado en el carnero. Ahora, este animal va a reemplazar a Isaac, eso lo sabemos muy bien. En otras palabras, lo que sucede es que esta constelación de Aries, veámoslo no en el sentido literal, es como que hace el reemplazo de Isaac. ¿Y por qué va a ser el reemplazo? Casualmente por el punto que tenemos allí anotado en la diapositiva, si ustedes lo están viendo, casualmente porque va a abrir un nuevo ciclo. Recuerden lo que les decía del cambio de lo que sucede en la vida de Isaac. Dice que a partir de acá él incluso puede conseguir esposa, cambia su forma de ver el mundo, la forma de expresarse, y lo vamos a ver en las porciones anteriores, porque él ya no está solamente en esa idea de la recepción, sino que ahora está en la idea de la manifestación, porque Aries tiene que ver con esto, con la continuidad, tiene que ver con el propósito, y fíjense que la fuerza que tiene Aries, de hecho el calendario está comenzando en los meses. Recuerden que Éxodo 12 dice que este será el primero de los meses. Aries, la constelación de Aries, que es el mes de Nisan, es un mes de fuerza, un mes de inicio. Y fíjense algo muy, muy interesante, un detalle, que cuando nosotros hablamos del mes de Nisan, que tiene que ver con la constelación de Aries, casualmente es el mes donde se sale de la esclavitud. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Casualmente, la muerte, por decir así, que lo que sucede en este momento donde no literalmente es sacrificado Isaac, pero sí hay como una muerte a un tiempo, a una situación. Se termina y ahora se abre algo diferente. Ya no es el mismo Isaac y el mismo Abraham después de este evento. Entonces, lo que quiere decir que hay un sentido de salir de esa esclavitud. ¿Y sabe dónde lo vemos? Casualmente nos dice el texto que él dice, no me has negado a tu hijo, a tu único. Y dentro de la mística se plantea que cuando se habla de este texto, a lo que se hace referencia es que Abraham pudo controlar o entregar su ego y entregó, o sea, cuando hace literalmente la entrega del hijo, que lo lleva y demás, en otras palabras, él principalmente está entregando su ego, está como poniendo al servicio a lo más bajo, diciendo, todo eso que había de elevación lo sacamos, lo bajamos y ahora nos disponemos a empezar un nuevo tiempo, donde ya la mirada de Abraham está desde otro punto de vista en la vida y en todo lo que significa en la formación del pueblo y todo el empuje que va a tener Abraham en la historia, ¿no? Porque es conocido como ese gran carro que lleva, que conduce. Entonces, el ego, ya lo conocemos, lo venimos hablando bastante, tiene que ver con ese sentido de división, de separación, esa idea de que siempre quiere estar como mostrándose, pero en esta ocasión Abraham muestra y se dice que incluso nosotros a veces estamos más dispuestos a entregar nuestros propios hijos que al mismo ego. Pero en esta ocasión, en la figura, nos plantea como él verdaderamente bajó, es como el que él entendió que esas cosas que estaban muy elevadas en su vida no le iban a servir para un nuevo viaje o para un nuevo momento, temporada que se abría para él. Y aparte, no solamente para él, para los que vendrían. Siempre veamos, no solamente en función de nosotros, sino lo que podemos abrir o cerrar para aquellos que vengan.
Entonces, cuando se le dice que entrega a su único hijo, en otras palabras, está enfrentando el ego, está saliendo de la esclavitud, está dejando Egipto atrás y ya no está dentro de esa prisión de lo que se conoce como el ego. Entonces, teniendo presente esto, que es muy importante lo que vimos recién, ahora sí podemos conectar con la porción de esta semana. La porción de esta semana que nos va a plantear casualmente, y está muy interesante, fíjense. Fíjense que la mujer ahí es una anciana y nos está hablando de, nos pone el dedo así como 3. Y eso nos va a dar la idea para la próxima diapositiva, porque fíjense que la porción Hayé Sara, que es la vida de Sara, nos habla de la esencia vital de Sara que representa la perfección. Teniendo en cuenta esto, es muy importante que lo tengamos presente para todo el desarrollo de la porción. Entonces, la Hayé Sara significa las vidas de Sara. Es decir, ¿cómo las vidas de Sara? ¿Cuántas vidas tuvo Sara? Bueno, ahora lo vamos a ver porque esta mujer ya nos está hablando de 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Tenemos 3 niveles de perfección, porque recuerden que la esencia vital de Sara tiene que ver con la perfección. Perfección, ¿y a qué tiene que ver con esto? Porque tiene que ver casualmente con la vida interior o con lo que va a representar Sara en esa parte interior, tiene que ver con lo virtuoso, con el amor, con la bondad, con la paciencia, con la fe, la misericordia y la determinación. Es más, fíjense que a Sara se dice que es la Ete Yael, la mujer virtuosa, que plantea Salomón en Proverbios capítulo 31. Entonces, lo importante aquí es que Sara está casualmente entendiendo lo que viene a hacer al mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella está hablándonos del amor, nos está hablando de la trascendencia y la fuerza de la semana, digamos, en repetidas veces podemos decirlo, es la perfección. Acá tenemos 3 niveles donde ella va a perfeccionar, va a trabajar, por eso Sara no es cualquier persona. Sara va a ser la clave en la vida de Abraham. Sara trabaja toda esta parte, digamos, interna y a partir de allí hay un cambio, una transmutación. Fíjense que Sara termina, digamos, su vida termina cuando hay un cambio en Abraham e Isaac. Entonces, para una nueva temporada, para un nuevo momento era necesario que finalizara esta parte de Sara. ¿Por qué? Porque ya había hecho su trabajo y ahora vendría el trabajo de Isaac con esa persona que iba a continuar la tarea. Siempre veamos esto como continuación. Recuerden que es una familia en lo literal y si nosotros lo vemos a nivel del mensaje, hay un mensaje que tiene que seguir corriendo. Sigue corriendo a través de esta familia, como es dicho reiteradas veces por Dios, por el Creador, le está diciendo que era por la línea de Sara que él iba a recibir el hijo de la promesa, donde había un mensaje que iba a correr por ahí, era por esa línea. Fíjense que esto tiene mucho, mucho que ver y está muy interesante con la familia. En tu familia, esto lo podemos llevar a nuestra vida personal, el trabajo que debemos hacer y también el trabajo que tenemos que hacer para los que vienen. Sara, lo que sucede en este sentido de perfección, que él va a trabajar. Fíjense, lo tenemos aquí, el nivel de Neshama, porque dice 127 años, son, vamos a Génesis 23, me acompañan, Génesis 23, porque ahí van a entender los 3 niveles de perfección que estamos hablando. ¿De dónde sacamos esto? Génesis capítulo 23, en la porción Yaja y Sara, el versículo 1 dice, Sara vivió 127 años. Los años de la vida de Sara, dice que fueron 100, 20 y 107. Y algunos dicen
tan pura a los 100 como a los 20 como a los 7, ¿no? Son ejemplos que se dan de la explicación de los 127 años de Sara. Pero si nosotros los vemos así, dice, 100 años ella trabajó la parte del nivel de la Neyamá, la parte elevada, lo que corresponde al mundo, al Olam Briá, el mundo de Briá, el mundo de la creación. Luego tenemos en el nivel de Rúa, el Olam Yetzirá, o el mundo de la formación, que está conectado a Tiferet, en la armonía, en la belleza, ahí son los 20 años, y el nivel de Nefesh, el Olam Asiá, o el mundo de la acción, que es Malhut, es la parte más baja, no tan elevada, entonces se trabaja todos estos niveles. Por eso, Sara es conocida como aquella que ha trabajado la perfección. Y esto va a abrir para Abraham va a ser una gran ayuda, va a abrir un tiempo muy tremendo, porque recuerden que cuando hablamos del cambio de nombre, no solamente hay una transformación en Abraham, sino también en Sara. Hay un montón de situaciones que van a ocurrir a partir de este cambio. Entonces, Abraham, que es la polaridad masculina, tiene el apoyo de Sara y de esa manera, quiero que presten atención a esto, Sara es la clave, y fíjense, llévenlo, a nivel de matrimonio esto está buenísimo y lo vamos a ver un poquito al final de la porción hoy, cómo Sara va a ser, no el clavo, va a ser la clave para ayudar o apoyar esta parte de Abraham como ese carro, como esa fuerza conductora que está llevando adelante un mensaje y que lo va a ayudar, en otras palabras, a trascender. En otras palabras, Abraham no hubiera sido Abraham si no tenía una Sarita, una Sara al lado de él, ¿no? Entonces, esto está muy interesante y tenerlo muy, muy presente. Se dice que, no lo dije anteriormente, pero hay una explicación por la cual Isaac, y lo vemos en el texto, Isaac nunca sale de la tierra de Israel, y está muy bueno eso, porque él, cuando sucede lo de la transformación en el sacrificio, lo que sucede allí dice que él recibe un nivel tan alto de Neyamá que casualmente él nunca descendió de la tierra de Israel. Él no necesitó ir a Misraim, a la parte de la estrechez, de la limitación, nada de eso. Y bueno, por esto esta conexión tan fuerte, vuelvo a decirles, de cerrar un ciclo en Sara para abrir otro con Isaac. Entonces, ¿por qué? Porque dice que Isaac había corregido su alma, entonces no necesitó salir de Israel. Luego vamos a conectar algo, porque en la muerte de Sara, avancemos un poquito, dice el versículo 2, Sara falleció en Kiriat Arba, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham vino a honrar a Sara con un sermón fúnebre y a llorarla, dice. Se levantó ante la difunta y se dirigió a los hititas diciendo, soy extranjero, y fíjense, ahora vamos a ver un poquito quiénes son estas personas. Dice, soy extranjero y residente entre ustedes, concédame una posesión para sepultar con ustedes e inhumaré a mi difunta ante mí. Dice, los hijos de Het respondieron, y aquí viene una conversación de los hijos de Het que respondieron a Abraham diciéndole, óyenos, mi amo, tú eres un príncipe de Elohim entre nosotros. Entierra a tu difunta en lo más selecto de nuestras sepulturas. Ninguno de nosotros te negará su lugar de sepultura a fin de que entierres a tu difunta. Entonces se levantó Abraham y se inclinó ante la gente del lugar, ante los hijos de Het, y les habló diciendo, si realmente es su voluntad que entierre a mi difunta, ante mí, escúchenme, intercedan por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me entregue la cueva de Macpelá, el que posee, el que está al extremo de su campo, que me la venda en presencia de ustedes por el valor pleno como posesión de su sepultura. Entonces, lo próximo que vamos a ver ahora
tiene que ver con este campo que va a adquirir Abraham con la cueva, que se dice que es el primer lugar donde ya tiene un sentido de legalidad dentro de la tierra de Israel para decir que es posesión del pueblo. Entonces, aquí hay una transacción, encontramos una transacción aquí, los hijos, fíjense, los hijos de Hebrón, y ahora vamos a ver un poquito de esto, porque dice que esto sucede en Hebrón, y casualmente se puede accesar a esta cueva gracias a ese mérito o a los méritos de Sara. Entonces se la da en Hebrón, Hebrón significa, viene del Lejaber, que es unir, un lugar de unificación. Entonces es como la idea de que por los méritos de Sara se puede accesar a la cueva. Y esa cueva que significa unificación es que por medio de la vasija de lo femenino hay una unificación en aquel lugar. Se hace una transacción por la cueva es, se habla de un aspecto doble, algunos dicen que tenía como 2 pisos, otros dicen que en realidad era porque estaban de a 2, o ahí que estaba también, se dice que estaba Adán y Eva, bueno, hay muchas formas de ver esto. Pero veamos también que acá hay un sentido también de rescate, porque estos 400 shekel que va a ofrecer Abraham, porque ellos decían, ¿qué son para nosotros esto y lo otro? Como hay un sentido de incitación allí, ¿no? Pero Abraham va a dar una suma que el valor es muy interesante porque hace referencia a las fuerzas de la negatividad, y lo que va a suceder es que con estos 400 shekel, que no era un dinero, no era poco, digamos, no era una cantidad, decir, bueno, es insignificante, sino que era una remuneración significativa que tenía, digamos, se le daba bastante valor a ese lugar. Lo que está haciendo Abraham, en otras palabras, con estos 400 shekel, es sacar o rescatar de esas fuerzas negativas a llevarlo a un sentido de elevación, o lo que se conoce como la Kedushá, ¿no? Darle como ese sentido de santidad. Porque fíjense que esto estaba en manos de los hititas. Y vemos quiénes eran los hititas rápidamente, veamos historia, porque es bueno que tengamos presente la historia y saber, por ejemplo, por qué la Torá nos está hablando de los hititas. Tenemos que conocer un poquito de a qué se refiere todo esto. Entonces, los hititas eran un pueblo que vivía en la región de Canaán y parte de Siria, eran los descendientes de Het, el hijo de Canaán, y ellos viven en las zonas, principalmente en la región de Hebrón, ¿no? Como les decía. Eran conocidos como un pueblo poderoso, le tenían temor, y luego aparece un hombre donde dice, quiero darle hacer esto en vista de todos ustedes, entonces va a llamar a Efrón, y vamos a ver quién era Efrón. Efrón era un hitita que poseía este campo, que tenía la cueva de Macpela, cerca de Manré, en Hebrón. Y lo que hacía Efrón era como actuar, como estar a cargo, ¿no? Como que era el representante de la comunidad hitita. Entonces, para que esto tuviera más valor, lo que dice Abraham es, llámeme a Efrón, y entre nosotros, que Abraham no era cualquier persona, ella era una persona distinguida, con peso, dice, vamos a hacer esta transacción, pero delante de todos. Esto rige hasta el día de hoy, fíjense, aunque la cueva hoy está en un lugar que se dice como un poco complicado, pero fíjense que se hace esta transacción, que las autoridades en ese momento lo van a aprobar, entonces de esta manera los que estaban en la puerta de la ciudad, que eran los jueces, eran conocidos, ellos hacen de testigos de esta compra. Ahora avancemos un poco y veamos en Génesis capítulo 23,
donde se habla de la transacción y demás. El versículo 16 nos habla de Frona, se habla de los 400 shekel que estamos hablando recién, el tema del rescate, pero el versículo 17, que ustedes lo van a ver en la diapositiva que yo puse, la cueva de Macpela, el campo y los árboles, porque el texto nos habla lo siguiente. El campo de Fron, que está en Macpela, continuo Manré, pasó a ser propiedad de Abraham. El campo, la cueva que hay en él, con todos los árboles que estaban en el campo dentro del perímetro de sus límites. Entonces, no hay aquí, como decir, es muy importante la interpretación, porque ¿por qué la Torah nos dice el campo, la cueva y los árboles? Entonces, la cueva tiene que ver con este aspecto doble, como hablaba recién, hace referencia a la dualidad, pero cuando Sara es introducida me van a decir ya está muerta, bueno, pero eso, estamos hablando de lo que va a simbolizar esto, lo que se ve desde la parte del misterio, de lo profundo, no en el sentido solamente literal. De hecho es la primera, es como que la perfección va a ir a esa parte, va a traer unificación, va a ser uno, eso doble, la dualidad, y lo que va a suceder es que en esta doble dimensión va a venir como desde allí un momento como de establecer una línea de amor, abnegación, determinación. Esto es lo que sucede con esta idea de la cueva. Ahora fíjense que también está el campo. El campo representa a Malhut, que tiene que ver lo físico. Ahora, también eso fue elevado. Ahí lo vemos. Y luego tenemos los árboles que nos van a hablar o representar al árbol de la vida, que nos habla en otras palabras de trascendencia. Entonces, tenemos la unificación saliendo de la dualidad, elevando la parte física y llevándolo a la trascendencia por medio de lo que vemos en el árbol de la vida y los árboles que están aquí representados. Muy bueno esto porque esta explicación de la cueva nos ayuda a ver un poquito cómo esto que parece tan, digamos, común, puede tener un sentido elevado, ¿no? Y fíjense que Abraham es bendecido por Sara, se dice que por medio de Sara, cuando ella horneaba sus panes, amasaba sus panes, dice que por medio de ella bajaba la bendición que tiene que ver en hebreo el término verajá, que no me está hablando de lo suficiente, que lo que recibo es lo suficiente. Está muy interesante cómo la bendición era bajada a la vida de Abraham por Sara. Y de hecho se dice que fue tan bendecido por Sara que se entiende que fue su alma gemela, porque de hecho ella lo que va a hacer el aporte en la vida de Abraham es ayudarlo a trascender. Y fíjense que hasta el día de hoy no se habla solamente de Abraham, se habla también de Sara, porque ella también tuvo lo suyo, pero dentro de lo que su aporte es aportar a la vida de Abraham para esa trascendencia. Entonces, encontramos, tenemos un poquito por acá, que ahí viene un momento en la vida de Abraham donde no es tan fácil, digamos, no va a ser tan fácil la vida de Abraham para este momento porque ya no tiene a Sara. Ahora veamos un poquito el término de la Yejiná, que como les decía, esto de la bendición, de la verajá que bajaba por Sara, que hacía descender la parnasá, la provisión, pero también se dice que Sara atraía la Yejiná. Y vamos a ver cómo, por qué dentro de la mística hebrea se habla mucho acerca de esta no comparación, sino que este simbolismo cómo, no estamos diciendo que Sara es cómo. Y está muy interesante esto, que Sara con ese rol de redención que va a traer, muy importante al mundo, lo que va a hacer es como
tener ese forma de símbolo de la Shejina. Y vamos a ver ahora un poquito en cuanto a esto. Porque Sara, la matriarca Sara, que está relacionada con la Shejina, tiene que ver casualmente la Shejina con esta idea de manifestación de lo divino, el aspecto femenino de la presencia de Dios. Recordemos, vamos, y ahora lo voy a aclarar un poquito. Esto no estamos hablando que Sara es esto. Tiene que ver, y fíjense, ahora vamos a ver la diferencia, y vamos a ver la diferencia entre Sara y la Shejina. Pero la diferencia que vamos a ver aquí solamente es para que entendamos y quede en claro el concepto. Sara es una figura concreta, no se está hablando de la esposa de Abraham, la madre de Isaac, un ser humano, lo concreto, es lo que vemos en la porción que nos habla. Pero cuando se hace referencia que es como el símbolo, lo que sucede aquí es que estamos hablando de un concepto dentro de la mística que se conoce como la Shejina, que representa la presencia divina. Entonces, Sara es una figura concreta, es una figura humana, y la Shejina no, sí tiene que ver con un concepto místico. Luego tenemos la belleza y la pureza, que la Shejina es la fuente de belleza y pureza en el universo. La fuente de belleza y pureza en el universo. Y fíjense que a Sara se la veía así, como una mujer pura, bella, pero no hablemos solamente en un sentido físico, sino todo lo que involucraba lo que ella era, lo que bajaba. Por eso quiero compartir esta idea de lo que bajaba Sara y decir, bueno, tanto estamos hablando de la porción Sara si ya murió. Bueno, es importante porque a partir de la muerte se puede entender mucho de lo que ella realizó, de lo que vino a hacer. Entonces, hablemos un poquito de esta Yejiná. Es interesante poder plantearla, ¿no? Que la Yejiná tiene que ver con la presencia divina, la manifestación de Dios en el mundo, y está muy asociada con el lugar, con lugares sagrados principalmente. El tabernáculo, el templo de Jerusalén. ¿Recuerdan cuando, y lo vamos a ver en porciones que vienen, en los próximos libros de estudio, se habla de Moisés con la orden de construir el tabernáculo, pero cuando empieza a funcionar el tabernáculo, era muy importante que antes de eso bajara la presencia. Porque ¿qué sentido tenía tanta construcción y tanto que se había preparado si no estaba la presencia divina, la Yejiná? Entonces, fíjense cómo la Yejiná se va a asociar a esta parte de la presencia divina desde lo que se conoce como la parte femenina. Entonces, ¿qué significa la Yejiná? La palabra proviene de la raíz Yahan, que significa residir, habitar, ¿no? Refiriéndose a la morada de Dios. Ahora también va a representar esta parte mística, representa la parte femenina, perdón, lo femenino de Dios, que lo que va a hacer es interactuar con el mundo material y lo humano. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdan lo que se le dice? Que vayas a construir un tabernáculo para que yo pueda morar entre ellos. Entonces, era necesario una morada, un lugar donde podría contener como una idea de vasija, contener a esa presencia. Y ahora lo vamos a explicar un poquito más en todo esto. Si continuamos aquí, Sara no solamente es conocida como la parte de el símbolo de la Yejiná como la belleza y la pureza, esta diferencia que vimos con la Yejiná, sino que también es la madre de Isaac. Es decir, ¿qué tiene que ver la madre de Isaac? Bueno, representa la unión, por esto le decían muy importante la unión de Isaac con Sara, porque representa la unión de la Yejiná y la Sefirá de Geburá, que es la parte de la fuerza, la disciplina, y esta unión fue muy importante de la presencia, digamos, con la parte de la limitación, que también hace referencia al deseo de recibir, también esta recepción en la Sefirá de Geburá. Ahora veamos un poquito
que esta Yejiná, que volvemos a decir es representa la parte divina femenina, la manifestación de Dios en el mundo, está representado, vinculada con la Sefirá de Malhut. Malhut es la que está abajo del todo en el árbol de la vida, que hace referencia a la parte física material. También es conocida como una vasija porque es la que recibe. De todo lo que viene bajando de arriba del mundo superior, queda, o cómo se deposita o se manifiesta en la parte final, digamos, que vendría a ser Malhut. Por esto, la Yejiná es esa conexión donde va a venir a la parte física. Entonces, es como decir, es la parte de la cercanía de Dios, tiene que ver con esa puerta donde la divinidad se revela, y de esa manera es como que va a sostener la creación. Muy, muy interesante. Ya vimos cómo Sara es un símbolo de la Yejiná. Ahora vamos avanzando en la porción de esta semana. Perdón. Y tenemos que ir a la parte de la muerte y lo que va a simbolizar esta muerte, ¿no? Génesis capítulo 23, versículo 2, volvemos, y dice: Sara falleció en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y ahí es cuando Abraham vino a honrar a Sara con un sermón fúnebre, dice, y a llorarla. Entonces vamos a la muerte. ¿Qué es lo que va a simbolizar la muerte de Sara? Porque ahora ya vimos que Sara era un símbolo, como un símbolo de la Yejiná. Pero si Sara murió, ¿qué es lo que sucede si Sara murió? Entonces, es una idea que hay un ocultamiento de la Yejiná y también la búsqueda de un lugar de descanso. Pero fíjense, vamos a esto del ocultamiento de la Yejiná, y aquí hay unos conceptos buenísimos que vamos a encontrar. Entonces, en esta idea de ocultamiento de la Yejiná, se dice que va a provocar un desequilibrio en el universo. Por esto, se dice que Abraham necesitó urgentemente buscar una esposa para Isaac, porque en el símbolo, digamos, lo que se necesitaba es que al morir Sara, es como que se trae un desequilibrio, porque es como que se oculta esa Yejiná. Entonces alguien debía seguir cumpliendo con eso mismo de atraer la Yejiná, de atraer la presencia divina. Por eso le decía esto de los panes, la bendición que bajaba a través de Sara. Entonces, por eso al final vamos a ver cómo Abraham necesita buscar a alguien para Isaac, que sea una idea de continuidad de Sara, en el sentido de no solamente de la persona, sino de lo que significaba, la presencia de lo que significaba el atraer la bendición. Y fíjense que casualmente se dice que en una casa la bendición va a bajar por la mujer. Y es muy interesante eso, ¿no? Porque es la vasija, es la que recibe, la que representa el deseo. Entonces, Sara horneaba sus panes y dice que había un momento de multiplicación de verajá, de bendición que bajaba allí. Ahora, con la muerte de Sara es como que esto se va a ocultar y viene una idea de... podríamos decir una idea de como que algo pasó, como que algo falta, ¿no? Es como esa idea de que algo está faltando. Entonces, se oculta la Yejiná, que es la presencia divina, y acá se conoce y se asocia esta parte con el concepto de Simsum, que si quieren saber un poquito más de esto, pueden ir a la para allá Bereshit, y ahí van a encontrar un poquito más ampliado, pero Simsum básicamente es la contracción de la luz infinita de Dios para crear un espacio en el mundo. Entonces la Yejiná se oculta a través de la creación, o sea, de la realidad, en realidad, valga la redundancia, con, podríamos decir, que su presencia va experimentando como fluctuaciones, y ahora lo voy a explicar, que se conoce como picos o valles, y estos representan una onda sinusidual. No sé si escucharon alguna vez, son
sonidos electromagnéticos o ondas electromagnéticas que ahora después les voy a mostrar unas imágenes que a través de esas imágenes voy a explicar un poquito, pero lo dejamos para un rato. Entonces, estas ondas electromagnéticas es como la luz, ¿no? Como la corriente eléctrica que hacen esta idea como de sube, tiene un pico, baja como un valle, sube y así, ¿no? La idea de picos y valles. Entonces, esto es lo que sucede y esto va a traer luego lo que se conoce, estoy explicando diferentes conceptos muy al paso porque quiero detenerme básicamente en la parte de la Shejina hoy. Pero hay otro concepto dentro de la mística que tiene que ver con la ruptura de las vasijas, por eso el proceso de ocultación, que es el valle, y revelación, el pico, hagamos la idea en estas ondas, lo que va a traer en un momento es una ruptura de esas vasijas, de lo que se conoce como el Shevirah Hakelim. Que lo que sucede es que la luz divina se vuelve accesible en el mundo físico y atrapa esas chispas o esos fragmentos rotos. Expliquemos un poquito esto porque cómo yo puedo ver el Simsum, que es cuando Dios se contrae, entonces el Simsum y la Yejiná, de eso estamos casualmente hablando, por eso se oculta la Yejiná en esta muerte de Sara y nos está dando una idea, hay algo, digamos, escondido que no me dice la Torá, pero que está sucediendo. Entonces se explica dentro de la mística hebrea estos conceptos o se destraba o se saca, por decir así, este código que está encriptado allí. Entonces, el Simsum, que es la contracción divina, lo que hace es crear un mundo finito, ¿no? Cuando la luz divina dice el infinito se contrae, va a dejar un espacio y ese proceso se llama Simsum. Ahora, la creación del espacio en esta contracción permite que haya como un lugar separado del creador, ¿no? Vamos entendiendo ahí, se contrae, queda un espacio, ese espacio está separado y así da la posibilidad la existencia del mundo. Ahora, ¿cómo vamos a ver esta posibilidad vemos la existencia del mundo? En la manera que Dios se va a manifestar en esta parte que está separada es la Yejiná, casualmente. Y la Yejiná en el mundo es la presencia femenina, que ya lo dijimos, no solamente es una idea, sino es la manifestación de lo divino que viene a manifestarse a la tierra. Y esta ocultación o revelación se revela casualmente la Yejiná y se oculta constantemente en el mundo. Este ciclo de revelación es un proceso dinámico. Es muy interesante y lo vamos a ver ahora con ejemplos, porque en otras palabras es más o menos o básicamente los procesos que vivimos en la vida. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo de las ondas sinusoidal, para entender un poquito. Entonces, estas ondas sinusoidal son fluctuaciones de la energía divina. Es un concepto que representa el flujo dinámico de la energía divina a través de la creación. Los picos y valles simbolizan la revelación de la luz y los valles representan la ocultación o la contracción de esta energía. Fíjense que acá tienen un dibujo del valle y acá tienen un dibujo de una montaña que me muestra un pico. Entonces, esto es más o menos como nosotros a veces cuando decimos, hoy estoy abajo, mañana estoy arriba, ¿no? No sé si alguna vez les pasó vivir esta situación, decir, hoy estoy como allá abajo, estoy mal, o no sé, estoy muy bajón, como diríamos. No sé cómo dirán en otros lugares, quien esté escuchando, vaya a escuchar esta transmisión, pero acá en la Argentina se usa mucho esto de estoy bajón, estoy muy abajo, es la idea del valle. Pero luego el pico me habla de
algo elevado, algo que está arriba. Bueno, esa misma forma que yo puedo interpretarlo en mi vida es la forma en que vemos la manifestación de Dios. No es que esto desaparezca, por eso ven allí las ondas electromagnéticas, que son esta onda sinusoidal, que me habla de un proceso dinámico, interactivo. Quiere decir que continuamente se va a vivir esos momentos donde la Shejinah descendió, bajó, se ocultó, luego viene ese pico nuevamente. Veamos el ejemplo, el que estamos viendo de la porción. La muerte de Sara hace que se viva un valle, donde pareciera que como que menguó o desapareció o se ocultó la Shejinah. Cuando aparece Rebeca, que lo vamos a ver ahora, ¿qué es lo que sucede? Es como que encontramos el pico. Allí encontramos el momento nuevamente donde la Shejinah se posiciona en una manera muy obvia, que otra vez está como ese punto de revelación. Entonces, en nuestro camino, en la vida, vamos a encontrar esos valles que corresponden a la confusión o la parte de la oscuridad, mientras que los picos van a representar los momentos de claridad, de estar consciente, de tener esa revelación, de estar allá arriba. Son los momentos donde podríamos decir que estamos en puntos altísimos de atraer la Shejinah. Fíjense, porque estamos comparando, estamos viendo la vida de Sara y la muerte de Sara como esta idea. Y luego también el concepto de la ruptura de las vasijas, que tiene que ver con aquellas que contienen, ¿no?, la luz, que obviamente si la luz desciende muy fuerte, esas vasijas se van a romper y quedan esos fragmentos, y es lo que forma la realidad física, ¿no? Es en el sentido explicado en el Sinsum. Pero si hablamos de esto, la Shejinah se manifiesta en esas vasijas, en el mundo, y a través de estas chispas de luz, digamos, descienden, se ven en este mundo físico. Por ejemplo, algo muy para tener presente, y lo dijimos recién a la pasada, ¿dónde se habla de la manifestación de la Shejinah? En los lugares sagrados. Si nosotros haríamos en este momento, que no tenemos el tiempo para hacerlo, pero si nosotros nos pusiéramos a ver ejemplos, que era mi idea, pero dije no, vamos a estar un montón buscando, pero todavía nos queda toda la semana para estudiar. Se los doy como tarea, si se quiere, anímense a buscarlos y conecten todo esto. Los momentos del pueblo de Israel donde parecía esta idea de las ondas sinusoidal, este proceso dinámico de bajar y subir, que es lo mismo que sucede en nosotros, en nuestra vida. Cuando nos encontramos como en esos momentos abajo, nos encontramos arriba, y la idea de que cada vez que el pueblo vivía situaciones donde eran exiliados y demás, por lo general, juntamente con los eventos del pueblo que son significativos, era cuando se destruyó el templo, luego la construcción. Fíjense qué le importaba tanto al pueblo, qué es lo que quería. No solamente reconstruir Jerusalén, principalmente tenían su enfoque en construir el templo. Y muchos dirán, y si haces un análisis de la Biblia, te pones a buscar, vas a decir, sí, había un gran ímpetu por la construcción del templo. ¿Por qué? Porque casualmente es la vasija o la idea que es la que contiene a la Shejinah, y por ende ahí yo voy a tener la presencia divina en el lugar, en el pueblo. Otra vez esta idea de que dice Dios, y voy a morar entre ellos. Por eso era muy importante. Hoy, casualmente, vemos a Sara, una persona que dice que atraía a la Shejinah. Luego vemos a esa persona que deja, y es como que esa Shejinah se oculta, y va a venir ahora sí, va a venir Rebeca, que nos va a dar la idea de esa idea, podríamos decir, de, espérenme un poquito, como de subir, de elevar, de traer nuevamente toda esa presencia para continuar o para que siga corriendo el mensaje. Porque esto no era para ellos, no era para que lo disfruto yo solamente, no, era para seguir corriendo la luz. Recuerden que hablamos que es muy importante, creo que no fue para allá pasada en el video, pero se los digo, es muy importante que si tengas
en cuenta esto. Si estás estudiando la Torá, estás estudiando la parte mística y le estás dando un gran valor, pero solo lo estás llevando como en un sentido, me animo a decir como egoísta, que solamente lo estás llevando para tu transformación, eso va a quedar como en algo, podríamos decir que no es la idea. La idea de esto es que haya una trascendencia. Por eso le estoy explicando la idea de cómo Sara va a hacer ese aporte a Abraham, lo va a ayudar a trascender, a que el mensaje no quede solo para ellos como familia, sino que el mensaje pueda correr. En otras palabras, es para que a partir de tu transformación seas parte del Tikkun Olam, del aporte que vas a hacer al mundo con tu proceso, con la luz que hay, con lo que estás viviendo. Entonces, no es un tiempo de quedarse con lo que uno está viviendo o llevar todo este conocimiento solamente a una transformación personal, sino decir, con esto yo tengo que hacer algo. Tengo que transformar, pero no por ser visto, no desde la parte del ego, sino desde la parte del compartir, desde traer armonía al mundo, traer esa belleza, y es casualmente compartiendo de ese mensaje de lo que hay, de lo que tengo. Y eso es básicamente que en la ocultación de la Yejiná no es la ausencia total de Dios, sino que eh, es como un evento necesario para que el pueblo nuevamente estuviera en esa vibración de atraer, por decir así, la Yejiná. Hay muchos eventos, esto pasa, lo encontramos en el libro de Esther, nos encontramos casualmente ahora que estamos próximos a la festividad de Hanukkah, que nos habla también de ese evento, cómo el templo es profanado, es como decir, hay otra vez una idea de ocultamiento de la Yejiná y el pueblo tiene que salir, es como decir, sale de ese lugar de confort, sale de esa posibilidad, por decir así, de estar tranqui y buscar esa idea de precipitar, en otras palabras, el atraer nuevamente esa Yejiná al pueblo desde una transformación. Porque sabemos que después de todo eso hay una purificación, es muy lindo, si no lo conoces podés buscar. Aún en nuestro canal de YouTube tenemos transmisiones, videos que podés ver sobre Hanukkah y está muy bueno, no solamente es una fiesta, hay un mensaje espiritual poderosísimo y también hay mucho misterio allí, así que te animo a que lo busques. Porque casualmente es el ejemplo que estamos dando, la importancia de devolver la Yejiná. ¿Para qué? Para el funcionamiento y la santificación o traer, por decir así, como la santificación al mundo, ¿no? Esa es la idea. Si yo atraigo la Yejiná, lo que hago es que corra o que esté más accesible la presencia de Dios. Ahora, quiero finalizar, porque el tiempo ha avanzado, quiero finalizar con esta parte de Rivka y Rivka e Isaac, porque casualmente ellos van a hacer la continuidad de todo esto para que no siga ocultada con la muerte de Sara la Yejiná, sino al contrario haya un sentido de la onda sinusoidal, un proceso dinámico. Entonces, en este proceso de bajar y subir, ahora vamos a ver que como que se está subiendo, ¿no? Y ustedes lo van a ver en el texto nos habla de que Abraham estaba un poco preocupado, por decir así, entonces él va a llamar a Eliezer, el Damaseno, su siervo, para ir a buscar a Rivka, la esposa, o sea, una esposa para Isaac, su hijo, ¿no? Hay mucha explicación de esto, incluso en nuestro canal tenemos de otros años explicación sobre lo que significa el anillo, el casamiento, todo esto. Pero fíjense que en esta idea de Abraham, perdón, de Isaac y de Rebeca, lo que va a haber es un mensaje, que en realidad es toda la porción nos habla de eso con Sara, que es el amor verdadero. Comenzamos diciendo que Sara tiene que ver con la perfección, y esta es la energía de esta semana es la perfección, y podríamos decir este amor verdadero. ¿Por qué el amor verdadero? Primero, cuando
Sara es llevada a Isaac, se dice que él la lleva a la tienda de Sara. Cuando Ribka se encuentra con Isaac, o Rebeca se encuentra con Isaac, dice que lo primero que hace es que la lleva a la tienda de Sara, que era el lugar de Sara y demás. Dice que ahí la tomó por esposa y la amó. Ahora, ¿por qué Ribka es llevada a la tienda o la morada de Sara? Y casualmente es por el hecho de que Sara necesitaba ser como insuflada o investida, no sé cómo es la palabra, o infundida con la fuerza de Sara, que representa la parte femenina, ¿no? Entonces, ya que Isaac estaba tan unido a Sara, es como decir, se hace la idea, aunque es lo literal que es llevada a la tienda de Sara, pero ahí es como que el mensaje que se está dando es que esta mujer va a representar otra vez la parte de la recepción de la Shejina. Entonces la lleva a Sara. Es como decir, está muy claro que Ribka va a ser la continuación y el afirmar otros aspectos dentro de la formación del pueblo y también de la familia y de hacer correr este mensaje que se tenía que llevar al mundo. No es un sentido de solamente para mí, para mi familia, sino que Ribka, al ser infundida con esta fuerza, está entendiendo que hay un sentido mayor, no solamente de pertenecer a una familia. Es muy importante en todo esto que ustedes lo tienen ahí en la diapositiva, que hay una gran afinidad entre Isaac y Ribka. Dice que él la amó, le hizo a su esposa y la amó. Es rápidamente lo que se tiene que ver con la unificación del alma, hablando de ese alma gemela. Y la idea que tienen de construir, en otras palabras, un amor verdadero, de construir un amor verdadero. No solamente era a nivel físico, sino que la construcción se da aún con el paso de los años. Porque fíjense que el evento que ellos van a vivir en este momento, por decir así, de encuentro, después van a vivir un montón de situaciones que la vemos en la próxima porción. Es como decir, esperemos un poquito que ya nos vamos a enterar de lo que va a pasar. Pero ahora nos estamos adelantando a hablar de este amor verdadero a pesar de todas las dificultades que ellos tienen que pasar. Entonces, hay una construcción, como decía, de ese amor, de esa unificación del alma, y tiene que ver básicamente con el reconocimiento de la misión que tienen juntos. Por eso les decía, no es solamente a nivel físico, no tiene que ver este amor verdadero con a ver si nos gusta a los dos las mismas cosas, sino tiene que ver con un sentido de tikkun olam. Nosotros dos juntos, es decir, las dos personas, Isaac y Rebeca, ¿qué podían hacer por el mundo? Esa era la idea. Entonces, no tenía que ver con algo para individual, sino tenía que ver algo para hacer un aporte a lo colectivo. Entonces, el amor, fíjense que en hebreo el amor, la palabra es ahabá, que significa, que en realidad tiene que ver con una unificación, por eso acá habla de la unificación del alma, y cuando se une el hombre y la mujer, es la misma figura de la unión de la luz y la vasija, del creador y el mundo, ¿no? Es como una figura. Fíjense qué interesante, porque esta idea nos habla o nos plantea lo de Isaac y Rebeca como un patrón que lo vamos a ver todo el tiempo, ¿no? La necesidad de ese amor verdadero, no solamente en el hombre y la mujer, sino ver cómo tiene que haber esa conexión con lo divino, lo espiritual. Y por último dice cultivar el amor, una definición consciente de pasar obstáculos. Y como les decía, lo que sucede acá es que hay una, hablando de, no solamente de Isaac y Rivka, no, también esto es un mensaje para nosotros, el mensaje de, podríamos decir, un mensaje de cómo pasamos los obstáculos de la vida. Una cosa es cuando uno recién se conoce, a cuando esto va más allá y implica ese deseo de
ser consciente que no estamos en el mejor momento económico, familiar, matrimonial, como fuere, pero que somos conscientes que esos obstáculos los vamos a pasar. Y ahí es cuando se trabaja la idea de crecer juntos, se trabaja por la idea de renunciar a aspectos personales en favor del otro, cómo trabajar para que el otro pueda trascender, porque estos son conceptos que lo vemos, que hemos aprendido de Sara, cómo ayudó a Abraham, y ahora estamos viendo a Rivka, cómo está haciendo esa parte muy importante para Isaac y también para todo el pueblo, y también nos deja una idea para todo el mundo. Entonces, los esposos representan la unión del cielo y la tierra, es muy importante esto, y algo muy, muy importante dentro del matrimonio es entender que la misión que tienen juntos es la clave para su vida. Es por esto que eso va a ayudar a que las familias sean más fuertes, los matrimonios sean más fuertes, y esto va a llevar a que corra el mensaje de unión, de amor incondicional, amor verdadero, que hoy estamos escuchando muchísimo de esto, acerca no de un amor de egoísta, sino un amor que trasciende, y el amor ese es ayudar al otro a que pueda llegar y en contraparte el otro ayudar y así poder hacer todo este trabajo. Entonces la pareja de esta semana nos habla de amor verdadero, de perfección, de abnegación y de mucha determinación, porque la vida de Sara nos deja un gran aprendizaje, pero también la vida de Rivka e Isaac en esta unión también nos deja un mensaje, aunque en la semana que viene, en la porción, vamos a seguir viendo la vida de estos dos, muy importante, el patriarca Isaac y su esposa, y en la continuación de la formación del pueblo. Entonces, ¿qué aprendemos o qué reflexionamos para esta semana? Muy importante. ¿Qué hacemos? Reflexionamos sobre la importancia de la conexión que teníamos con la porción anterior del INENI, el estar dispuesto, la disponibilidad. También encontramos en la muerte de Sara y en la vida de Sara esa conexión con la Yejiná, y también la desconexión por medio de ella, pero otra vez esto se revierte con Rebeca. Entonces nos habla de un continuo balance de abnegación, de determinación, y con la idea de, y yo rescato esto, de no tomar las cosas solamente para mí, sino que todo lo que yo estoy trabajando en mi vida personal, todo lo que yo pueda estar trabajando en mi vida personal, en la transformación, ¿viste? Cuando uno dice, wow, qué problemas estamos viviendo, qué situaciones. Bueno, pensar que todo eso que estamos viviendo sean solamente obstáculos para aprender algo y después poder compartir de todo lo que hemos vivido, esa luz al mundo. De eso se trata. De eso se trató la vida de Sara. De hecho, en esta porción vamos a ver que también muere Abraham. Entonces, esta porción, en otras palabras, nos marca el cierre de un ciclo, el cierre de una etapa y una nueva etapa que se abre con Rivka, con Rebeca e Isaac. Entonces, espero que esta porción te haya gustado, te haya inspirado a seguir por más, a rescatar los conceptos que se plantean en la porción, no solamente para dejarlos como una información intelectual, sino que también para hacer correr el mensaje, para que lo que estés viviendo, las situaciones que puedas entender a través de lo que aporta la Torá y vivirla, ayude también a los demás. Esta es la idea de la semana, la perfección y el amor verdadero. Que sea un tiempo de correr la luz en tu vida, pero que esa luz no quede en vos, sino que sea un momento de correr la luz hacia el mundo. Hasta acá llegamos con la porción de esta semana. Esperamos que haya sido muy inspiradora. Hay muchos conceptos, sé que a veces es como un poco difícil, pero espero que puedan rescatar los principios y todo lo que hay y lo que nos ofrece la porción de esta semana. Recuerden siempre que esta es nuestra manera de hacer correr la luz, así que son todos bienvenidos
a dar una sedacá, una donación, una contribución hacia este espacio que tenemos de estudios de Torá para compartir en este nuevo ciclo 5786 las porciones de la Torá, lo que se conoce como la Parashá, y que seas parte de esta extensión de luz.